A efecto de la identificación, diputado Cipriano Heredia, coordinador nacional de ideas de Voluntad Popular. Esta es la continuación de un ciclo de foros que arrancamos hace 3 semanas sobre los principales temas socioeconómicos que afectan al país. Empezamos con la crisis agroalimentaria en Venezuela, su diagnóstico y sus soluciones. Tuvimos como invitados al doctor Rodrigo Agudo y al especialista nuestro, Joender Jiménez. Y hoy estamos repitiendo ese esquema con un tema conexo, pero ciertamente distinto, como es el de el hambre y la desnutrición en Venezuela. Origen, evolución y perspectiva. Para eso invitamos a la doctora Marianela Herrera, que es especialista en el área de nutrición, profesora de la Universidad Central de Venezuela, y tuvimos como comentarista de esta ponencia, y además con sus aportes propios, al doctor Miguel Leal, que es el coordinador del sector salud de gremios de Voluntad Popular. Quiero decirle, porque lo mío es una intervención básicamente introductoria y política, que lo que hemos hecho aquí es, primero que nada, tratar de llegar a una suerte de diagnóstico de dónde estamos parados con el tema del hambre y la desnutrición en Venezuela. Yo no voy a dar cifras, eso lo dejo en manos de los especialistas, solamente diré a modo de introducción general que es muy grave el problema que en este momento estamos atravesando. Todos los índices registran un aumento de la mortalidad infantil por este problema, un aumento de la mortalidad materna por este problema, un aumento de las enfermedades vinculadas a la malnutrición, bien sea por exceso o por déficit, y un aumento de las enfermedades infecciosas asociadas a la insumosupresión tipo tuberculosis, lo cual también es un problema grave que se está expandiendo en Venezuela. Como uno de los principales aportes que hizo el doctor Leal al foro de hoy, quiero destacar una frase que utilizó: manipulación política del hambre. El gobierno está manipulando el hambre en Venezuela y eso es inaceptable. Se están canjeando bolsas de comida por lealtad política, bajo amenaza de que si no me acompañas, te quito el acceso a la comida. Y una frase que hizo una de nuestras oyentes, que también es parte de Voluntad Popular, la educadora Janet Cazorla, cuando hablaba de que el salario no existía y hablaba de condiciones de esclavitud, me hizo recordar uno de los conceptos básicos del mercantilismo, el llamado salario de subsistencia. En este momento en Venezuela, el salario que impera es de subsistencia, lo necesario para que no te mueras, y aún así comes mal. Entonces esa es la situación que tenemos en este momento planteada, y por eso cierro diciendo que tenemos que seguirle apostando al cambio político. Y el cambio político hay que buscarlo en diversos tableros. Este año fue muy fuerte el tablero de la protesta en la calle. Ahorita están planteados otros tableros donde estamos jugando, el tablero internacional, y está planteado un tablero electoral para dentro de pocos días. Sé que muchos todavía tienen desilusión, sé que muchos todavía tienen dudas, pero el 15 de octubre hay que salir a votar, y hay que salir a votar por la alternativa democrática, entendiendo que si bien a lo mejor no es la solución final, porque los gobernadores no tienen ese impacto en la política nacional y cualquier otra consideración, también es cierto que sería un avance poder derrotar a este gobierno en ese terreno, poder sumarle una victoria política a las fuerzas opositoras y poder demostrar que la mayoría quiere un cambio en Venezuela que pasa también por esas gobernaciones de Estado. Hay que buscar el cambio político, porque una de las conclusiones que sacamos aquí, y ahora con esto sí cierro, es que sin cambio de régimen no habrá voluntad política para salir de este problema. Este problema que tiene a gente comiendo la basura, este problema que está causando todos estos aumentos en tasas de mortalidad, este problema que está generando todas estas enfermedades. El gobierno no va a salir de este problema porque no tiene la capacidad para hacerlo y porque además pareciera que esté interesado en que esto se mantenga porque manipula políticamente el hambre. Y eso es inaceptable. Dicho esto, entonces ahora sí dejo en el uso de la palabra a la doctora Marianela Herrera, experta en nutrición, profesora de la UCB, y después tomará la palabra el doctor Miguel Leal, coordinador del sector salud de Voluntad Popular.
Buenos días, muchas gracias. Es de gran preocupación para los expertos en alimentación y nutrición la situación crítica que viven nuestros grupos vulnerables, particularmente la gente en pobreza extrema, los niños menores de 5 años, las mujeres embarazadas, los adultos mayores. Hemos visto con horror que las tasas de mortalidad materna e infantil se han incrementado. Esto tiene relación con el déficit de nutrientes que están ingiriendo nuestros grupos vulnerables. También hemos visto una reemergencia de enfermedades ya erradicadas en nuestro país. Tal es el caso de tuberculosis, llamada en el pasado la enfermedad del hambre. También hemos visto otros padecimientos como enfermedades crónicas asociadas a la nutrición, tal es el caso de la diabetes, en particular la diabetes tipo 2 asociada a lo que comes y a la calidad de la dieta. Esto nos tiene que llamar la atención, tenemos que buscar la mejoría del nivel y calidad de vida de los venezolanos. Tenemos que fortalecer el ingreso de los hogares para que puedan adquirir los productos esenciales para su alimentación, toda vez que sean libres de elegir lo que quieren y desean y necesitan comer en automercados abastecidos, accesibles a su poder adquisitivo. De tal manera que nuestras capacidades técnicas estarán abocadas a la investigación, a las líneas de base, a construir el diagnóstico, para que podamos ofrecer mejoría en esta grave situación que tiene y atraviesa nuestro país. Miguel, te puedo intercambiar. Buenos días, gracias por su presencia. Bueno, para nosotros en el sector salud es de gran preocupación, ya que estamos viendo indicadores que más del 50% de los venezolanos estamos viendo de alguna manera algún problema nutricional. Nuestros pacientes crónicos están pasando por una situación de calamidad porque requieren una alimentación específica y bueno, no hay ni siquiera una alimentación básica para la gente que no tiene enfermedades. Hay un aumento en enfermos crónicos a razón de una alimentación no adecuada. Lo que más llama la atención es que este gobierno no tenga un diagnóstico real de lo que está pasando, no le interesa una solución, no hay un programa serio. El programa que tienes es un programa del hambre, es una manipulación por el hambre, es una manipulación hacia el pueblo de Venezuela con la comida, de manera tal de que la gente no tenga acceso y tenga que tener una lealtad hacia el gobierno. Nosotros ya creemos que hemos pasado la etapa de la emergencia humanitaria y estamos pasando por una situación de calamidad humanitaria y vamos a la catástrofe humanitaria si no se toman medidas urgentes. El gasto público que vamos a tener en el futuro para poder atender esta situación va a ser grave. Los programas, ya nosotros estamos haciendo una evaluación específica porque hay que atender esta situación urgentemente, porque a medida que pasa vamos a tener más muertos y esto se va a agudizar. En Voluntad Popular estamos ya atendiendo y estamos haciendo serios programas para poder tomar una solución a esto a corto plazo una vez que el gobierno cambie. El gobierno debe cambiar para nosotros poder solucionar el problema del hambre y el problema que está afectando a toda la población venezolana y en especial a los enfermos, porque ya no es una situación de medicamentos, sino de agravamiento de la situación de salud en general de toda la población de Venezuela. Bueno. Doctora, si se pueden cambiar para tener el sonido bien. Desde su experiencia, me gustaría saber qué está comiendo el venezolano hoy y qué está dejando de comer. Fíjate, en las investigaciones nuestras hemos identificado un patrón de alimentación que dista mucho de ser de calidad.
Lo primero que nos llama la atención es lo monótono de la dieta de los venezolanos. Cuando tú tienes un patrón de alimentación normal, tú vas a ver que si tú sacas la cuenta del número de alimentos que tú solías comer en el pasado, que eran alrededor mínimo de entre 25 a 30 alimentos diarios, estamos viendo patrones de alimentación que solamente tienen como mucho 4 o 5 alimentos. Y estos alimentos son en general ricos en calorías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son los más rendidores. Una de las cosas que hacemos los seres humanos en este tipo de emergencias es rendir los alimentos, porque tenemos que alimentar a nuestras familias. Entonces, lo que más rinde son las harinas, ¿verdad? Tanto de trigo o de maíz precocida en todas sus formas, panes, pastas, arepas, etc. Rinde también el arroz y rinden las grasas, porque las grasas tienen un efecto sobre la saciedad y me quitan el hambre. Entonces, eso es básicamente lo que estamos comiendo los venezolanos. Y cuando no se consiguen estos alimentos, pues hemos sustituido por tubérculos que han variado dependiendo de la época en los precios y han mejorado la accesibilidad a la población. ¿Cifras en cuanto a desnutrición? ¿Qué cifras manejan? Desde hace tiempo, es importante decir que esto no ocurrió de un día para otro. Desde hace tiempo teníamos poblaciones rurales puntuales con 34% de déficit y llegando ahorita a comunidades que presentan algún tipo de desnutrición de más del 50%, sobre todo de la población vulnerable menor de 5 años. ¿Okay? ¿Cifras de muertos por desnutrición y enfermedades asociadas? Fíjate, no tenemos una cifra como tal de mortalidad por desnutrición, lo cual es lamentable porque en el último boletín publicado por el Ministerio de Salud esa cifra no aparece, pero podemos entender que gran parte de las mortalidades, tanto materna como infantil, están asociadas a desnutrición, por todo lo que hemos conversado, toda la influencia que tiene la adecuada alimentación sobre el bienestar prenatal de una madre embarazada y sobre las complicaciones que de allí puedan surgir por los déficits. Igualmente por los niños, cuando nacen en situación de vulnerabilidad, podemos asumir que un buen porcentaje de esa tasa de mortalidad infantil está asociada a la desnutrición. ¿Y cómo se está viendo ese niño desnutrido? O sea, ¿qué características tiene? Bueno, vas a ver un niño muy poco activo. Sabemos que los niños tienen una gran actividad, son despiertos, alegres, ¿verdad? Son niños que tienen la tendencia a estar durmiendo, además cuyas madres no los van a despertar para ahorrar una de las comidas al día. También vemos niños que cuando ya tienen un tipo de desnutrición más severa, vamos a encontrar niños deshidratados con trastornos en los que llamamos los electrolitos y que pueden entrar en una complicación importante que requiere tratamiento. Recordemos que la desnutrición aguda requiere tratamiento en manos médicas y en manos de especialistas. ¿Y cómo afecta eso al futuro del niño en cuanto hablamos a desarrollo? Claro, la afectación es importantísima cuando no hay nutrientes esenciales para el desarrollo del cerebro y cuando estas deficiencias se han presentado en los periodos críticos del crecimiento, es decir, en los primeros 1000 días de vida, ¿verdad? Desde la concepción hasta los primeros 2 años de vida, luego tenemos la edad escolar y luego tenemos el brote puberal. Cuando nosotros logramos hacer una intervención en estos periodos, vamos a poder revertir el daño. Si no logramos revertir el daño, entonces ahí vamos a ver todos los retrasos en la atención, en el desarrollo cognitivo y últimamente lo vamos a ver en un país con problemas para alcanzar el desarrollo, porque no vamos a tener personas suficientemente preparadas para hacer frente al país.